Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Este día jueves, como todos los jueves, un tiempo maravilloso para poder compartir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que invito a cada uno de ustedes para que hagamos esta oración en acción de gracias. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, te damos mil gracias, Padre, por esta noche que tú nos regalas, por todas las oportunidades que tú nos has permitido vivir, amado Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque eres tú, Señor, el que nos mira con tu amor, con tu compasión, bendito Rey. Te pedimos perdón, oh Dios Santo, si hemos fallado, si hemos hecho las cosas desagradables ante ti, bendito Rey. Y te suplicamos, Padre, que nos perdones, que nos limpies y nos ayudes a entrar dignos ante tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú soplando ese aliento de vida sobre aquellos huesos secos, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea esa palabra viva y eficaz que transforma nuestra mente, nuestro corazón, que transforma todo lo que nosotros somos, y que seamos ese grupo de adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que a través de tu palabra nos enseñes a conocerte, nos enseñes a entender tus propósitos, Señor, y a caminar junto a ellos, Padre. Muéstranos tu verdad, Señor, muéstranos qué es lo que quieres de nosotros y ayúdanos a mantenernos en obediencia, Señor, delante de ti, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Entregamos esta noche, Señor, tu palabra, bendito Dios, todo lo que en esta noche, bendito Padre, hablemos que sea conforme a tu voluntad. Disponemos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu mensaje, ese mensaje de vida, Señor. Padre Santo, que hoy sea tu Santo Espíritu hablándonos conforme a nuestra necesidad. Te damos mil y mil gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para hoy nos corresponde Números, el capítulo 26. Y nuestro tema de hoy, alineados a los propósitos de Dios. ¿Qué es estar alineado? Dice que estar alineado es caminar o estar en una misma dirección, estar de acuerdo con algo, compartir una misma ideología. Y hoy hablamos entonces de estar alineados a los propósitos de Dios, de estar de acuerdo con esos propósitos de Dios, de seguir ese camino de Dios y de obedecer sus mandamientos. En este capítulo de Números 26 nos habla del censo que Dios ordenó hacer al pueblo de Israel en la ciudad o en el pueblo de Moab. Veamos lo que nos dice el versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra. Ahí vemos entonces ese mandamiento de Dios, dice, realizar el censo de todas las personas que puedan salir a la guerra. Y si recordamos, no era la primera vez que Dios ordena hacer un censo. Ya había también en otras ocasiones mandado hacer un censo. Vamos a ver lo que nos dice Números 1, versículos del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. Vemos entonces que Dios ordenó un censo en el desierto del Sinaí y ahora vuelve a ordenar otro censo en la tierra de Moab. Vemos que Dios entonces siempre todas las cosas que Él hace, las hace con orden, las hace con organización, y parte de mostrar esa organización era tener muy claro quiénes pertenecían a su pueblo. Y dice algo muy importante, dice, ¿a quiénes iban a censar? A las personas de 20 años hacia arriba, a todos aquellos varones que estuvieran ya en edad de ser productivos, en edad de poder servir o en edad de entender esos mandamientos de Dios. Pero vamos a ver lo que nos dice en el versículo 52 y 53 de Números 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad,
por la cuenta de los nombres. Vemos entonces que ¿cuál era el propósito de Dios de hacer ese censo en la tierra de Moab? Dice, el propósito de Dios era entregarle esa tierra a cada uno de los que estuviera. Era poder hacer una repartición de manera justa a cada integrante o a cada familia de su pueblo. Ahora vamos a ver entonces qué empieza a suceder. Veamos lo que nos dice en el versículo 54. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. En todo este capítulo de Números 26, entonces empieza a nombrarnos a diferentes integrantes y a diferentes personas que hacían parte del pueblo de Israel. Y hay algo importante, decíamos, estar alineados a los propósitos de Dios, estar en esa misma dirección con Dios o estar de acuerdo con ese propósito de Dios. Ahí vemos que el propósito de Dios era repartir la tierra, dar esa heredad y entregarla a cada quien. Entonces, para poder estar alineados a los propósitos de Dios, en primer lugar, debo saber que Dios actúa de una manera justa, que Dios actúa conforme a la necesidad de cada uno. En el versículo 54, a los más de mayor edad les darás más, y a los de menor edad a cada uno se les dará menos, conforme a sus contados. Entonces, dice, entender que Dios actúa con justicia. Cuando yo entiendo que Dios actúa con justicia, me permite entonces alinearme a sus propósitos. Si sucede algo, digo, no, es que Dios actúa con justicia, entonces eso me evita que me meta a reclamarle cosas a Dios, eso evita que me sienta inconforme con lo que Dios me da, eso evita que me sienta menospreciado por Dios. Por el contrario, cuando entiendo que Dios actúa con justicia, valoro todo lo que Él me da y soy agradecido con lo que Él me da. Si nos damos cuenta, dice, a cada parte del pueblo le correspondía una tierra, le correspondía una heredad. Pero dice Dios, a los que son más, obviamente se les tendría que dar más. A los que son menos, se les tendría que dar menos. Dios vemos entonces que es un Dios justo, que da a cada quien conforme a su necesidad. Muchas veces nosotros reclamamos a Dios y peleamos con Dios porque no tenemos lo que las otras personas tienen. Hay personas que reclamamos a Dios y queremos o anhelamos el trabajo que tiene el vecino. Queremos o anhelamos la familia que tiene la vecina. Pero Dios nos dice, no, a cada uno nos ha dado conforme a nuestra necesidad. Lo que nosotros somos capaces de tener y de administrar. Lo que cada uno de nosotros necesita para poder vivir bien y vivir feliz. Solo que debo entender entonces que todo eso que tengo, Dios me lo da con agrado. Dios me lo da porque sabe qué es lo que yo puedo manejar, porque sabe qué es lo que puedo tener y por lo tanto entonces debo ser agradecido con Dios. Debo reconocer ese mandamiento de Dios y debo entonces obedecerlo. Entonces, estar alineado a ese propósito. Entender que Dios es un Dios justo. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo del 9 al 10. Los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Ahí empieza entonces a nombrarnos a esas personas que no estaban alineadas al propósito de Dios, que no querían obedecer las órdenes de Dios, aquellos que estaban en contra de lo que Dios había ordenado. Vemos entonces que el rebelarse contra Dios significa no estar alineado a Él, significa estar en otro ámbito, significa ir contrario a lo que Dios quiere. Ellos se rebelaron en contra de Dios y en contra de la autoridad de Moisés. Recordemos lo que sucedió en Números 16, del 1 al 2. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén,
tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y en ese mismo capítulo veamos lo que nos dice versículos del 5 al 6. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que le escogiere, él lo aceptará. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito. Vemos entonces ahí que Coré se rebeló en contra de Dios y se rebeló en contra de sus ungidos. Coré no estaba conforme con lo que Moisés decía, con lo que Aarón decía. Coré pretendía ser o parecer alguien más importante que ellos. Y por eso entonces no solamente es él el que se ve en contra, sino que también influye en otras personas para que se vayan en contra de Moisés y de Aarón. Y vemos entonces, y si recordamos, más adelante sabemos que la tierra se abre y consume a estas personas que iban en contra de ese mandamiento de Dios, aquellos que estaban en contra de lo que Dios había ordenado. Nos dice entonces que si nosotros no estamos alineados a los propósitos de Dios, si empezamos a sentirnos inconformes por lo que Él nos da, si empezamos a sentirnos inconformes por las personas que Él ha puesto a dirigir, lastimosamente terminamos haciendo reclamos, terminamos haciendo exigencias y terminamos alejados de la presencia de Dios. En el caso de Coré y de todos ellos terminaron en la muerte. Muy seguramente en nuestro caso, tal vez no será una muerte física, pero sí una muerte espiritual, pero sí el enfriamiento de poder estar en la presencia de Dios. Dice que ellos entonces lo que hicieron fue rebelarse. Ellos no estaban alineados. Ellos iban en contra del propósito de Dios. Ellos iban en contra de los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés. Ellos iban en contra de la autoridad. Y lastimosamente fueron personas que se quedaron ahí y que no pudieron avanzar. Veamos lo que nos dice en Números 26, el versículo 61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Aquí nos menciona a otras personas que también estaban en contra de la dirección de Dios, que no estaban alineados a los propósitos de Dios. Dice que ellos terminaron muertos porque hicieron lo contrario a lo que Dios les había mandado. Veamos lo que nos dice Levíticos 10 del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuegos sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Vemos entonces que estas personas empezaron a actuar con desobediencia. Dicen, nunca les mandó. Ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y esa desobediencia les causó la muerte. Ellos no pudieron avanzar porque también estaban en contra del propósito de Dios, estaban en contra de la voluntad de Dios. Dice, ellos hicieron lo que Dios nunca les mandó. Vemos entonces cómo nuestras actitudes, cómo nuestra manera de ver las cosas que Dios hace en nuestra vida nos permiten estar alineados o nos permiten ir en contra de esa voluntad. Coré y todos los que con él estaban en contra de la autoridad puesta por Dios. Nadab y Abiú tomaron atribuciones que no les correspondían y fueron desobedientes. Vemos entonces que acciones como la desobediencia, que acciones como la altivez, el orgullo, no nos permiten estar alineados a los propósitos de Dios. Cuando nos dejamos nosotros dominar por el orgullo, por la altivez, por la desobediencia, por el inconformismo, empezamos a actuar a nuestra manera, empezamos a actuar a nuestro modo y nos olvidamos de las normas que Dios ha establecido. Normas que sabemos Él ha establecido para que podamos estar en paz, para que podamos vivir bien, para que podamos avanzar y seguir adelante. Pero si por el contrario
nos llenamos de terquedad, nuestro corazón se vuelve duro y no obedecemos a sus mandamientos, lastimosamente nos quedamos estancados. Para el caso de ellos, recibieron la muerte física. En nuestro caso, podemos quedarnos tal vez estancados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que queremos. Le lloramos a Dios y nos lamentamos por algo que tal vez Él no nos ha dado. Y nos paramos de cabeza exigiéndole cosas que Dios sabe no nos convienen y que por eso Él no las hace posibles en nuestra vida. Pero que nosotros en nuestra terquedad seguimos y seguimosle reclamando cosas que nos impiden seguir adelante. Entonces, el rebelarnos en contra de Dios, el estar inconformes con su autoridad a través de sus siervos, el ser desobedientes, tomarnos atribuciones que no nos corresponden, eso nos aleja de los lineamientos de Dios y nos aleja de el seguir ese camino como Dios quiere. Vamos a ver entonces lo que nos dice en el versículo 64. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Nos dice entonces que Dios ordenó ese censo en el Sinaí y posteriormente ahora ordena un nuevo censo en Moab. Y hay algo importante y dice, de todos los que mencionó, si leemos todo ese capítulo es una lista bastante larga de nombres, de representantes de cada tribu, pero de todos ellos, ninguno estaba de los que habían contado anteriormente. Todos, es decir, que todos aquellos que fueron contados en un comienzo en el desierto del Sinaí, fueron personas que se quedaron a mitad del camino. Fueron personas que se quedaron en el desierto. ¿Y por qué se quedaron en el desierto? Por desobedientes, por no estar alineados a los propósitos de Dios, por inconformes, por exigirle a Dios cosas, por exigirle a Moisés y a Aarón que hicieran las cosas a su manera. Todo este pueblo que fue contado en el Sinaí, lastimosamente todo fue muriendo en el camino. Ninguno pudo llegar hasta este punto. Y es triste pensar que todos ellos habían recibido la promesa de una tierra prometida. Es triste saber que todos ellos fueron sacados de la esclavitud de Egipto con una promesa de ir a un lugar mejor, con una promesa de llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero fueron ellos quienes se alejaron de sus lineamientos de Dios. Fueron ellos los que de alguna manera rechazaron esa promesa. Y como hemos visto entonces, se fueron rebelando contra Dios, contra sus siervos, contra Moisés. Otros como Nadab y Abiú empezaron a actuar de acuerdo a su propia conveniencia, empezaron a actuar de pronto a sus creencias, a su ideología, y todo eso hizo que se fueran quedando, que se fueran muriendo en el camino. Hoy Dios nos pregunta entonces, ¿estamos caminando ese camino con Dios? ¿Estamos alineados a sus propósitos? ¿O sencillamente somos personas inconformes, orgullosas, altaneras, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que queremos hacer las cosas a nuestro acomodo? Dios tiene los propósitos muy claros y nos los enseña a través de su palabra. El problema es que nosotros, en primer lugar, no conocemos esos propósitos, o en segundo lugar, no nos interesa hacerles caso, no nos interesa obedecerlos. Nadab y Abiú, por ejemplo, conocían muy bien cuál era el propósito de Dios. Ellos sabían muy bien lo que les correspondía o no hacer, pero optaron por la segunda opción. Optaron por ofrecer un fuego extraño, optaron por hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Entre sí dijeron, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si yo hago esto? ¿Qué puede pasar si yo no obedezco a Dios? Ellos pusieron en duda esa orden de Dios y les ocasionó la muerte. Tal vez en nuestra vida sucede igual. Ponemos en duda las órdenes de Dios. Pero ¿qué va a pasar si yo me alejo de la presencia de Dios? ¿Qué puede pasar si
yo dejo de congregarme? ¿Qué puede pasar si yo dejo de orar? ¿Qué puede pasar si yo dejo de leer la palabra? Muchos tal vez decimos, no pasa nada. Muchos tal vez decimos, no, pero por un día que no vaya al culto no va a pasar nada. Por un día que no lea la Biblia no pasa nada. Pero sabemos que poco a poco nos vamos alejando entonces de ese propósito de Dios, nos vamos alejando de esa dirección de Dios. Pero entonces, en todas estas personas que el capítulo 26 nos nombra, y donde resalta aquellos que hicieron lo contrario, donde resalta aquellos que estaban en contra de los lineamientos de Dios, Coré y todos los que le seguían, Nadab y Abiú, que son los representantes de aquellos que iban en contra de la voluntad de Dios, que son los que la palabra nos muestra, iban en contra del camino que Dios había trazado, pero también nos muestra que hubo dos personas que sí estaban alineados. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 65. Porque Jehová había dicho, de ellos morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Dice, los únicos que estaban alineados al propósito de Dios y los únicos que pudieron avanzar fueron Caleb y Josué. De todo el censo, de todas las personas que se censaron en el desierto del Sinaí, los únicos que de verdad estaban alineados a lo que Dios quería, que de verdad estaban centrados en el propósito de Dios, fueron Caleb y Josué. Recordemos lo que nos dice ahí en Números 14, versículos del 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará a la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué hicieron ellos entonces? ¿Por qué dice que ellos sí lograron pasar y que fueron los únicos que lograron pasar y que eran los únicos que ahora estaban en ese nuevo censo? Porque ellos sí estaban alineados al propósito de Dios. Ellos sí confiaban en Dios. Si recordamos a los espías que mandaron a recorrer la tierra, todos llegaron desanimados, todos llegaron lamentándose y llorando porque decían que había gigantes en esa tierra, porque decían que les daba terror, que les daba miedo, porque decían que iban a pasar allá y que de seguro morirían. Todos ellos estaban perdidos, desenfocados de lo que Dios les había prometido. Sin embargo, solamente Caleb y Josué sí estaban centrados en esa promesa de Dios. Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, y ellos estaban seguros de que la lograrían, de que la conquistarían. Dios les había prometido que estaría con ellos todo el tiempo, y ellos estaban seguros de que Dios entregaría a esos enemigos en sus manos. Caleb y Josué entonces marcaron esa gran diferencia en toda esa generación. Mientras los demás lloraban, se lamentaban, se quejaban, ellos no. Ellos mostraron el estar realmente centrados y alineados a los propósitos de Dios. El propósito de Dios era darles esa tierra, pues ellos iban a ir a conquistar esa tierra. El propósito de Dios era ponerlos por encima de sus enemigos. Ellos estaban dispuestos a ir y a combatir, porque sabían que Dios les daría la victoria. El propósito de Dios entonces era verlos a ellos avanzar, y ellos estaban dispuestos a caminar, a seguir adelante. No importaban los gigantes, los demás vieron gigantes,
ellos vieron frutos gigantes. Los demás vieron problemas, ellos vieron oportunidades. Eso es lo que nos hace diferentes al resto del mundo. Eso es lo que hace diferente a un seguidor de Cristo al resto de personas. Que mientras los demás ven problemas gigantes, nosotros vemos oportunidades. Que cuando algo tal vez nos sucede, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, lo que debemos hacer es decir, gracias Dios, porque de algo me salvaste. Gracias Dios, porque a través de este problema puedo aprender algo. He formado mi carácter. Pero si nos quedamos lamentándonos, si nos quedamos llorando, si nos quedamos exigiendo, lastimosamente estamos yendo en contra del camino que Dios nos ofrece. Pero vemos a estos dos varones que a ellos no les importó, que a ellos no les importaba lo que pasara. Es más, dice en ese versículo 10, el pueblo trataba de apedrearlos, el pueblo habló incluso de apedrearlos. Ellos estaban poniendo en riesgo su propia vida, no ante los gigantes, sino ante sus propios compañeros, ante sus propios hermanos, al estar de acuerdo con el propósito de Dios. Ellos recibieron el rechazo de sus hermanos, pero recibieron también la aprobación de Dios. Recordemos ahí en ese versículo 10 de Números 14. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré a mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vemos entonces que mientras el pueblo les daba la espalda, mientras sus hermanos le daban la espalda a Josué y a Caleb, Dios les daba su respaldo. Y Dios descendió con poder y les estaba dando su respaldo. Y les estaba mostrando que Él daría la cara por ellos. Que era Él el que se estaba poniendo por delante de ellos. Y lo vemos entonces ahora en este capítulo 26. Y nos damos cuenta de que Dios cumplió su promesa. De que el hecho de que ellos estuvieran centrados en el mismo propósito de Dios, de que tuvieran el mismo sentir que Dios tenía, de que le creyeran, de que fueran personas obedientes y que confiaran en Dios, ahora los hacía merecedores de estar y de avanzar y de estar presentes en ese nuevo censo. Eran los únicos que pasarían y podrían disfrutar de esa tierra prometida. De todos aquellos que estuvieron en el primer censo, solamente ellos prevalecieron, solamente ellos pudieron continuar. Vemos entonces que con Dios, el estar alineados a sus propósitos nos permite avanzar, nos permite continuar. El estar alineados a sus propósitos nos permite entender que los problemas o las dificultades simplemente son oportunidades. El estar alineados a sus propósitos nos permite entender que Dios es un Dios justo, que lo que Él hace, lo hace por nuestro propio bienestar, porque sabe qué es lo que nosotros podemos manejar, qué es lo que nosotros podemos llevar a cabo. Una persona entonces que está alineada a los propósitos de Dios no se lamenta. Una persona que está alineada a los propósitos de Dios no le exige cosas a Dios. Por el contrario, es agradecido con lo que tiene. Ve las cosas de una forma distinta. Caleb y Josué miraban las cosas de manera distinta. Los demás miraban enemigos, los demás miraban gigantes. Ellos miraban frutos gigantes. Ellos miraban una tierra bendecida, una tierra fructífera. Eso es lo que Dios quiere. Dice, si estamos alineados a los propósitos de Dios, ya no vemos los problemas, ya no vemos tal vez las dificultades, sino que vemos esas cosas buenas, vemos esas oportunidades, vemos esa manera de avanzar y de seguir adelante. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, si nosotros obedecemos su mandamiento, si honramos a sus autoridades, entonces cada vez podremos ver las cosas como Dios las mira. Vemos
a esas personas que se fueron quedando en el desierto, llevados por su egoísmo, llevados por su altivez, llevados por su ambición. Coré y los que con él estaban tenían ambición de poder, ambición de autoridad, y por eso renegaban de la autoridad de Moisés y de Aarón. Pretendían ser ellos los que tenían autoridad. Ellos creían que al presentar ellos ese incensario serían los elegidos y tendrían autoridad sobre los demás. Pero se equivocaron, porque jamás Dios iba a aprobar una acción egoísta, porque jamás Dios iba a aprobar una acción desobediente, porque jamás Dios va a aprobar una acción de alguien que actúa con altanería, de alguien que actúa con altivez. Dios busca corazones humildes. Dios busca corazones dispuestos a trabajar. Dios busca corazones esforzados y valientes. Josué y Caleb eran los representantes de estar cerca de Dios y de compartir ese propósito. Ellos sabían muy bien lo que querían, y lo que querían estaba conforme a la voluntad de Dios. Ellos sabían muy bien hacia dónde ir, y ese camino estaba conforme al camino que Dios había trazado. Tal vez en ocasiones nos hemos sentido perdidos. Tal vez en ocasiones nos hemos sentido solos. Tal vez en ocasiones hemos visto esos gigantes. Pero es porque no estamos caminando alineados con los propósitos de Dios. Y para poder estar alineados con los propósitos de Dios, como decíamos, debemos en primer lugar saber que Él es justo, saber que Él todo lo que hace, lo hace conforme a su voluntad y que va buscando nuestro propio bienestar. Para poder estar alineados debemos ser agradecidos. Cuando soy agradecido, no le busco problema a las cosas. Cuando soy agradecido, miro eso que tengo y lo miro con amor. Ese trabajo, esa familia, ese ministerio, lo miro con amor. Tengo un sentido de pertenencia y eso me lleva a cuidarlo, eso me lleva a protegerlo, eso me lleva a esforzarme cada vez más por conseguirlo. Por eso Josué y Caleb podían avanzar, porque ellos sí tenían ese sentido de pertenencia. Ellos querían esa tierra y confiaban en que Dios se las había prometido. Hoy nosotros debemos estar también pensando y recordando que tantas promesas Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas. Y a veces decimos, no, es que Dios no las ha cumplido. No es que no las haya cumplido. Es que nosotros nos hemos rehusado a recibirlas. Es que tal vez nos hemos quedado en el camino. Porque queremos que las cosas se hagan de manera inmediata. Porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Coré y todos ellos querían que se hicieran a su manera. Nadab y Abiú se creían más importantes que Dios y querían presentar los inciensos a su manera. Y nosotros muchas veces estamos caminando ese camino equivocado por pretender hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando no nos resulta, cuando las cosas no salen mal, cuando vemos que ese negocio no funciona, cuando vemos que esa familia cada vez está en más problemas, entonces le reclamamos a Dios. Y entonces le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué no puedo avanzar? Y Dios nos diría, ¿por qué estás yendo en mi contra? Porque estás yendo en contra de mi camino. No estás alineado, no estás caminando esa línea recta, sino que estamos desviándonos. Y muchas veces, ni siquiera desviándonos, estamos retrocediendo, que es mucho peor. El pueblo de Israel también quería retroceder. Muchas veces preferimos estar en Egipto. Allá estábamos bien, comíamos ollas de carne. Allá estábamos bien, teníamos cebollas y puerros. Y se quedaron en el pasado. Mientras Dios les ofrecía una tierra prometida, que fluye leche y miel, mientras Dios les daba una tierra donde habían frutos gigantes, ellos seguían estancados, llorando y lamentándose por lo que no podían tener. Y es lastimosamente lo que sucede en nuestra vida.
Dios nos ofrece cosas maravillosas. Dios nos ofrece un futuro lleno de bendición, una familia hermosa, un negocio próspero, un trabajo en el que podamos sobresalir. Pero nosotros no lo vemos y no valoramos eso que tenemos y nos quedamos en el pasado. Nos quedamos allá llorando por eso que no podemos tener. Tenemos un trabajo en la actualidad, un trabajo que gracias a Dios recibimos tal vez un salario, un sustento, pero en vez de trabajar bien, de hacerlo con agrado, de hacerlo con obediencia, lo que hacemos es lamentarnos porque no tenemos el trabajo que tiene el vecino. Lo que hacemos es lamentarnos porque no gano el sueldo que tiene mi vecino. Y lo que no sabemos es todo lo que tiene que hacer el vecino para poder tener eso. No sabemos todo el sacrificio que tiene que hacer esa persona para poder tener eso que tiene. Y nosotros nos rehusamos a hacer cualquier pequeño sacrificio. No cuidamos eso que tenemos. Tenemos una familia que Dios ya nos ha entregado, pero no la cuidamos, no la amamos, no la valoramos. ¿Por qué? Porque estamos en el pasado, porque estamos en ese inconformismo, anhelando la familia de otros, o anhelando lo que pudo pasar y no fue. Entonces, aprendamos de Caleb y Josué. Ellos no se quedaron anhelando en la esclavitud de Egipto, tampoco se quedaron anhelando lo que había en el desierto. No se dejaron atemorizar por los gigantes que había. Ellos lo que hicieron fue ver esos frutos y dar gracias a Dios por todo eso que había. Y luego, sí, sacar su voz y levantar su voz y proclamar el nombre de Dios. Aunque les costó rechazo, aunque estuvieron a punto de ser apedreados, pero ellos lo que hicieron fue levantarse y decir, miren, tengo un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que me ofrece una tierra que fluye leche y miel. Y yo voy a obedecer lo que Él me dice. Aunque tal vez para los ojos de los demás sea algo absurdo, aunque tal vez para los ojos de las otras personas sea algo que no tiene coherencia, pero nosotros sabemos que si Dios lo ha mandado así, es porque grandes cosas vendrán. Simplemente no debemos ponerle lógica, ni ponernos a cuestionar, ni a exigirle, ni a reclamarle nada a Dios. Simplemente debemos dejar que sea Él el que obre, que sea Él el que actúe. Y veremos entonces ese respaldo de Dios para nosotros. Vemos ahí cómo en ese capítulo 26 se ve ahora ese respaldo y esa recompensa para ellos. Dice, ellos fueron los únicos que sobrevivieron. Veamos lo que recordemos en ese versículo 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. De toda esa lista tan larga de príncipes y de representantes de tribus, si vemos es una lista bastante larga, son 65 versículos en los que menciona distintas familias y distintos representantes. Sobresalen dos tipos de personas: aquellos que estaban en contra de Dios, aquellos que no estaban alineados a los propósitos de Dios, como Coré y los que con él estaban, como Nadab y Abiú. Esos iban los que iban en contra de esos lineamientos de Dios. Y sobresalen los que sí estaban alineados al propósito de Dios, Caleb y Josué. Los que iban en contra no pudieron avanzar. Lastimosamente encontraron la muerte, se quedaron estancados, no lograron conseguir ninguno de sus propósitos. Y son recordados, sí, pero como aquellos que se quedaron en el camino. Son recordados como los que no pudieron pasar. Podríamos decir en nuestras palabras, son recordados, pero como los fracasados. Aquellos que fueron en contra de los lineamientos de Dios, tristemente, la palabra los menciona y recalca sus nombres, pero como aquellos que sus errores los llevaron a la muerte.
Y si Dios permite que recordemos esos nombres, que recordemos esas acciones, es para que nosotros no caigamos en lo mismo. Es para que nosotros no repitamos esas mismas historias. Que no seamos personas altivas como lo eran los de Coré, que no seamos personas exigentes, que no seamos personas desobedientes como lo eran tal vez Nadab y Abiú, que hicieron las cosas a su manera. No, dice, nos muestra el otro lado, nos muestra a Josué y a Caleb, dos varones que sí pudieron avanzar, aquellos que sí estaban alineados al propósito de Dios, aquellas personas obedientes, aquellas personas que confiaban ciegamente en Dios, aquellos que declaraban el nombre de Dios públicamente, sin importarles el rechazo o que las demás personas dijeran. Ellos eran los que de verdad podían avanzar y posteriormente reciben también esa tierra prometida. Hoy Dios nos pone a nosotros esas dos maneras. Dice, por un lado están los que hacen las cosas a su manera, los que están desalineados del propósito de Dios, los que lastimosamente si siguen en esas acciones arrogantes y en contra de Dios encontrarán la muerte o el fracaso. Y por otro lado están aquellos que obedece a Dios, que declara que Dios es su Señor y su Salvador, que confía en Él, que no teme a los enemigos. Serán esas personas de éxito y de bendición. Sabemos que Dios es un Dios que nos ha dado a nosotros el libre albedrío y cada uno de nosotros podemos tomar la opción que mejor consideremos. Pero debemos tomar la opción que Dios nos ofrece, esa opción que nos permite a nosotros avanzar y seguir adelante. Para ello entonces, recordemos, es necesario dejar la altivez, es necesario dejar la terquedad, es necesario dejar la desobediencia. Y para estar alineados a Él debo conocer sus propósitos, debo obedecerlo, reconocer que Él es justo y ser agradecido con todo lo que Él nos ha dado. De esta manera entonces, alineados a los propósitos de Dios, siguiendo el camino que Él nos ofrece, tendremos una vida en victoria. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea, los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto. Los invito para que realicemos esta oración en acción de gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey amado, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra en esta noche, Señor, porque nos muestras la importancia de estar alineados a ti, de hacer las cosas conforme a tu voluntad. Perdónanos si tal vez en nuestra vida hemos sido como Coré, altivos, groseros, si hemos sido como Nadab y Abiú, desobedientes, haciendo las cosas a nuestra manera. Perdónanos si tal vez no te hemos dado a ti el lugar que corresponde, mi Señor. Pero te pedimos hoy, bendito Padre, para que nos permitas entender tus propósitos, para que seas tú, Señor, mostrándonos a cada uno de nosotros qué es lo que quieres de nosotros, para que así podamos cumplir, bendito Dios, tu voluntad, amado Señor. Ayúdanos a dejar a un lado el inconformismo, ayúdanos a dejar a un lado la terquedad, y que seamos cada día personas más obedientes, personas que podemos confiar en ti, Señor. Que así como Caleb y Josué, Señor, podían avanzar aún en medio de un desierto árido, aún en medio de gigantes, Señor. Ellos confiaban en ti y declaraban lo grande y maravilloso que eres tú, bendito Dios. Por eso hoy, Padre, nosotros también declaramos lo grande y maravilloso que tú eres, Padre bendito. Que aunque hayan problemas en nuestra vida, que aunque hayan gigantes en nuestra vida, contigo somos más que vencedores. Que así como hay gigantes, Señor, también hay bendiciones gigantes y frutos gigantes, bendito Rey. Permítenos caminar contigo, Señor, tomados de tu mano y hacer las cosas siempre conforme a tu voluntad. Que a través de tu palabra, Señor, nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos y podamos discernir, mi Dios, ese mensaje para nuestra vida, Padre. Que tu palabra se quede siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tu palabra esté en nuestra boca para nunca pecar contra ti, bendito Dios. Te damos mil y mil gracias en esta noche, amado Rey.
Bendice, Señor, a todas las personas que hoy se han congregado en esta noche. Entregamos las necesidades de tu pueblo, bendito Señor. Todas las personas que se encuentran enfermas, para que seas tú, Señor, dando sanidad, bendito Dios. Aquellos hijos que están en desobediencia, aquellos hijos que están en drogadicción, Señor, en vicios, bendito Dios. Hoy los entregamos a ti, para que seas tú, Señor, ayudando a esos jóvenes a salir de esas adicciones, Padre. Entregamos la vida de todos nosotros como padres, para poder recibir de tu sabiduría, Señor, y guiar a nuestros hijos de la mejor manera. Entregamos cada familia, Señor, esposo y esposa, para que juntos se enamoren en primer lugar de ti y se enamoren también de ellos mismos, bendito Rey. Toma nuestra familia pastoral, Señor, de manera especial la colocamos en tus manos y declaramos, Padre, que eres tú, Señor, que los llena de amor y de sabiduría. Bendícelos en todo lo que ellos hagan, Señor, y que todo lo que hagan sea prosperado, Padre Celestial. También te pedimos hoy que se celebre el Día del Maestro, Señor, por todos aquellos maestros, aquellos que tienen como responsabilidad formar niños, formar jóvenes, bendito Dios, que sea tu sabiduría desde lo alto sobre cada uno de ellos, para que ellos puedan formar de la mejor manera, para que ellos puedan instruir a los niños, a los jóvenes, que son el futuro, bendito Dios. Llena a cada maestro, Señor, de amor y vocación, para que puedan seguir adelante con esa hermosa profesión, Padre Santo. Te damos y mil gracias en esta noche, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, finalizamos este culto. Los esperamos en una próxima emisión.